participantes y no solamente espectadores. Quiero llevarte a reflexionar en algo muy interesante, hermanos. ¿Cómo podemos gozarnos de algo de lo cual ni siquiera participamos? ¿Y cuánto más pudiese ser nuestro gozo cuando como iglesia seamos participantes y no solamente espectadores de la gloria manifiesta de Dios para salvar a este mundo? Si nos gozamos porque un equipo metió unos cuantos goles y la palabra nos dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, ¿por qué a veces solamente nos conformamos con gozarnos como espectadores y no como partícipes de la gloria de Dios? Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, llévanos, Señor, a meditar en tu palabra, a gozarnos en ella, a aprender, Señor, lo que tienes para nosotros, a tomarlo, Señor, para nuestra vida, porque es tu exhortación, pero también tu alimento para nosotros. Enséñanos, Señor, por medio de tu Espíritu, en Cristo Jesús. Amén. Seguimos en Romanos capítulo 12 y estamos en el versículo 13 que nos dice: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando ¿qué? La hospitalidad. Y de eso nos corresponde hablar en esta mañana. Y no sé si alguno de ustedes pensó, pues se han de haber equivocado en el título del mensaje, porque ¿qué tiene que ver la hospitalidad con hospitalizar a alguien? ¿Qué tiene que ver el recibir en casa a alguien que está de visita con llevar a un hospital a alguien a internarlo para que sea atendido? Fíjese que tiene mucho que ver. Y la iglesia, sí, tú y yo, nosotros en conjunto, somos llamados a ser hospitalarios. Y esta palabra tiene muchos significados, entre ellos precisamente el de recibir a aquel que está enfermo, aquel que está en necesidad, aquel que necesita ser sanado y atenderle lo necesario hasta que el gran médico haga la obra perfecta de sanidad en la vida de esta persona. Una iglesia, hermanos, es llamada a ser hospitalaria. Muchas veces nos hemos conformado con la definición de la palabra ser o practicar la hospitalidad, a decir, bueno, cuando haya visitas, cuando haya pastores, cuando haya algún hermano que vengan, o sea, a compartir, o alguna reunión que tengamos en la iglesia, si es necesario abrir mi hogar, si es necesario ceder mi cama, ¿verdad?, para que alguien se duerma en ella, pues lo haré. Lo bueno es que esto no sucede cada domingo, porque quizás no estaríamos muy de acuerdo. La verdad es que muchas veces cuando nos dicen, iglesia, tenemos una convención, tenemos reunión de presbiterio, viene la reunión de la asamblea, ¿cuántos estamos dispuestos a hospedar? Sí se levantan manos, pero generalmente de quizás las 45, 50 familias que componemos la iglesia, sean 2 o 3 las que dicen, pues yo, hermanos. Y si habláramos solamente de esto, cuando hablamos de ser hospitalarios o de la hospitalidad, pues podríamos darnos cuenta que como iglesia muchas veces nos quedamos muy cortos. Y ya recuerdo que no hace mucho tiempo mi hermano René estuvo hablando precisamente de la hospitalidad aquí compartiendo con la iglesia. Por eso cuando llegamos a este pasaje de Romanos 12:13 y la palabra nos habla de que debemos practicar la hospitalidad, yo le preguntaba al Señor, ¿qué más debemos hacer como iglesia para verdaderamente ser hospitalarios? Y estudiando un poquito, analizando lo que la palabra nos dice y las definiciones de las palabras, me di cuenta que la palabra hospitalizar, la palabra hospital, la palabra hospitalario u hospedar, tienen exactamente las mismas raíces y que significan cosas tan semejantes que no pueden estar separadas o desligadas una de otra. La iglesia no solamente es llamada a ser hospitalaria, sino que la iglesia tiene que estar dispuesta, así como lo dice el título de nuestra predicación, a hospitalizar. ¿Por qué? Porque la iglesia debiese ser un hospital. Entonces tendremos que transformar todas las instalaciones y empezar a contratar enfermeras y empezar a poner camillas y empezar a comprar sueros y contratar médicos. No, porque no somos esa clase de hospital. Somos la clase de hospital a la cual el Señor nos ha llamado para que en medio de nosotros
en medio de este grupo que se reúne y por la gracia de Dios puede llamarse cuerpo de Cristo, entren aquellos que están enfermos, necesitados, que han sido agredidos, que han sido golpeados, que están con corazones completamente destrozados, que hoy no pueden caminar por la vida porque el pecado y toda la carga del mismo los ha dejado paralizados, aquellos que están ciegos, sordos, mudos y todas las enfermedades que te puedas imaginar y que son llevadas al plano de la vida espiritual del hombre y aún a la parte física, puedan venir y en medio de nosotros encontrar en Cristo la sanidad para sus vidas. Eso es ser un hospital. Poner todos los medios, poner todos los cuidados, tener todos los elementos disponibles para que el Señor traiga, porque ni siquiera somos nosotros, es el Espíritu Santo, a en medio de nosotros las personas que necesitan ser sanadas. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo, que los sanos no tienen necesidad de médico. ¿Quiénes son los que necesitan al médico? Los enfermos. Quizás te voy a hacer una pregunta capciosa y no me la respondas. ¿Todavía estás enfermo? La palabra de Dios ha declarado sanidad sobre cada uno de nosotros cuando dice que somos nuevas criaturas. Que las cosas viejas pasaron y que todo ha sido hecho nuevo. Y si la iglesia es llamada a ser un hospital, es porque necesitamos ver cómo por esa puerta, y no hablo literalmente de la puerta de cristal, sino cómo a la iglesia siguen ingresando personas que hoy están enfermas, ¿sí? Me atrevería aún a decir que están muertas, pero no para que les hagamos la autopsia, sino para que les demos la oportunidad, para que el Señor a través de nosotros les otorgue la bendición de escuchar la buena nueva, la palabra de Dios que es liberadora, restauradora, sanadora, liberadora y que trae nuevamente vida. La palabra hospital viene de una palabra latina, que es la palabra hospes, que podríamos traducir literalmente como huésped, es decir, hostes, o de la palabra hospes se deriva la palabra hospitalia, que es esa palabra que se traduce como hospital y también puede ser hospitalidad, a lo que la cual la palabra nos invita, y que no significa otra cosa que darle el auxilio, la ayuda, el apoyo, recibir, pero fíjate que hay una característica muy importante, a personas ajenas o visitas que son extranjeras. Es decir, que si tú ya eres parte de esta familia llamada Iglesia de Cristo, tú ya no eres ni un extranjero, ni eres un huésped, ya eres parte de la casa y ya te reconocemos y nos reconocemos unos a otros como hermanos y hermanas, es decir, somos parte de la misma familia. ¿En qué momento estamos entonces recibiendo a aquellos que hoy son extranjeros, aquellos que hoy son ajenos a nuestra familia? Precisamente cuando las puertas de la iglesia se abren para recibir a aquellos que continúan enfermos porque están sin Cristo y sin esperanza. Originalmente los hospitales se abrieron como una forma de ayuda, una forma de apoyo, de recibir para que hubiese descanso y atención a desamparados, a ancianos, a peregrinos, y eran atendidos, y esto como dato curioso, por personas religiosas. Los primeros hospitales fueron atendidos siempre o por monjas o por personas dedicadas directamente a la religión. En otras palabras, esta misma raíz, esta misma definición que la palabra nos da de que debemos practicar la hospitalidad, se refiere precisamente al cuidado que como iglesia debemos tener de recibir, atender y acercar la sanidad en Cristo a aquellos que hoy están sin Cristo y sin esperanza. ¿Qué es este llamado para la iglesia, hermanos? No es otra cosa que un llamado a ser iglesias misioneras. Hablamos ahorita en la mañana en la escuela dominical de cómo la iglesia crece sanamente. No te voy a decir cómo crece sanamente, pero sí te voy a decir cuál es una de las señales de una iglesia sana. Una iglesia sana es una iglesia que se multiplica. Si la iglesia no se multiplica, la iglesia está enferma. Y la palabra ha declarado sobre nosotros ya la sanidad con el perdón de Cristo en nuestras vidas.
Leímos un pasaje en Mateo, Mateo capítulo 4, te voy a pedir que tengas tu Biblia abierta ahí, Mateo 4, 17 al 25, porque alguien podrá preguntarse qué tiene esto que ver con la hospitalidad, con ser un hospital, con sanidad. Bueno, el ejemplo de Cristo, la palabra de Cristo, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo y el llamado a sus discípulos, que nosotros lo somos, siempre va a tener un mensaje para cada uno de nosotros, para la iglesia, de lo que somos llamados a ser y a hacer. Porque el Señor nos llama a ser, es decir, lo que cada uno es en Cristo, y también nos hace un llamado a hacer lo que cada uno de nosotros y como iglesia debemos dar, servir, entregar por amor a nuestro Señor Jesucristo. Y este pasaje nos habla precisamente del ejemplo de Jesús y del ejemplo de los discípulos en respuesta a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y cómo la iglesia a través de este ejemplo, a través de estas palabras, somos precisamente llamados, instruidos de cómo debemos ser hospitalarios, es decir, cómo debemos hospitalizar a aquellos que hoy están enfermos y necesitan ese tratamiento divino a sus enfermedades. Y la primera de estas respuestas, o la primera de las características que el Señor nos llama a hacer como iglesia, es que seamos los predicadores de un nuevo reino. Versículo 17 nos dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir que arrepentíos, ¿por qué? El reino de los cielos se ha acercado. El reino es algo real. El reino ha sido inaugurado. Y hago un paréntesis, les invitamos a los estudios de escatología. Hemos visto ya cómo el reino ha sido inaugurado, cómo estamos en ese proceso de lo que ya el Señor ha hecho, cómo somos parte ya de ese reino. Y somos llamados a predicar, a compartir un nuevo reino. Hoy, en medio del caos, la desesperación, la violencia, la muerte en la cual nuestra sociedad vive, tú y yo somos la palabra viva de nuestro Señor Jesucristo para decirle a este mundo y a esta sociedad que un nuevo reino ya ha sido inaugurado y que no tenemos por qué ser parte de este reino de caos, que de hecho como iglesia no lo somos. Aquí vivimos, pero no pertenecemos a este reino. Hemos sido llamados a un nuevo reino. Pero no es un reino elitista, no es un reino en el que nosotros podemos decir, bueno, como yo ya soy del nuevo pueblo de Dios, como yo ya no vivo una naturaleza en la cual yo tema lo que me pueda hacer el hombre, esto debiera ser nuestro pensamiento, como ya no le temo a la muerte, porque como estudiábamos apenas hace un par de días, el viernes por la noche, la muerte ya no es nuestro enemigo, porque nuestro enemigo final fue vencido por nuestro Señor Jesucristo. Y la muerte hoy, aunque tú no lo creas, es nuestro amigo, porque el morir es la liberación de este cuerpo de pecado y la entrada a la eternidad en nuestro Señor. Hoy la muerte no es tu enemigo. Entonces tenemos que tener un pensamiento distinto, una forma de ver la sociedad y lo que está pasando totalmente diferente, porque somos parte de un nuevo reino. Y nosotros somos llamados a decirle a este mundo, a esta comunidad, a nuestro alrededor, a esta sociedad, que hay ese nuevo reino, que existe ese nuevo reino, pero no solamente a decirlo con nuestra boca, sino a vivirlo, a mostrarlo, a ser verdaderamente la ventana a través de la cual aquel que hoy está sin Cristo pueda ver, aunque sea un poquitito, de la luz, de la gloria del reino de Dios. Y esto es lo más básico. Tú eres parte de un nuevo reino y somos llamados a anunciar el nuevo reino en Jesucristo. Versículo 19, ¿lo pueden leer todos juntos, por favor? Este pasaje nos habla de varios llamamientos de los discípulos. Y en esos llamamientos, en ese llamado que Dios hace a estos hombres, les llama a un cambio, a un nuevo ser y a un nuevo hacer. Y es parte de la labor que como iglesia somos llamados a realizar.
el que habiendo hospitalizado, es decir, habiendo abierto nuestras puertas para que entren a nosotros los que hoy son extranjeros, los que hoy están debilitados, los que hoy están cansados, enfermos, moribundos y aún muertos, porque tienen o están sin Cristo y sin su esperanza en ellos. Nosotros somos llamados a predicar este cambio. El Señor le dice a estos discípulos, a los cuales pues los conocemos, Simón, Pedro y Andrés, estaban dedicados a la pesca y estaban ahí en el mar echando las redes, tenían un oficio muy bien definido. El Señor les habla, los llama y les dice: vengan en pos de mí, y les da la pauta de un cambio total en su ser y en su hacer. Ellos están pescando y el Señor les dice: ¿saben qué? Van a seguir pescando, pero ya no peces que salen del mar, sino seres humanos que son llamados por el mismo que les ha llamado a ustedes a una nueva realidad gloriosa de perdón, de paz y de esperanza en Jesucristo. Y esto es un llamado y un cambio radical y trascendental en la vida de estos hombres, pero no son diferentes a ti y a mí. El llamado de Dios ha sido exactamente el mismo, y quizás tú no te dedicas o nunca te has dedicado a la pesca, seguramente así es, a menos que sea por deporte, porque aquí solamente por deporte se podrá pescar. Sin embargo, cada uno de nosotros tenemos un oficio, un quehacer, un trabajo, desde casa hasta fábrica, empresa, oficina, una preparación que el Señor nos ha permitido con mucha o poca educación, con mucha o poca preparación escolar, más que educación, porque la escuela no educa. Y el Señor nos ha llamado a una vida totalmente distinta, a un ser diferente, a poner lo que tenemos, a poner lo que el Señor nos ha permitido aprender, la capacidad que Él nos ha dado, la inteligencia con la cual nos ha dotado al servicio del Señor. Pues ya no necesitamos contratar enfermeras espirituales y mucho menos médicos, porque tenemos al gran médico de médicos, nuestro Señor, en medio de nosotros. Y cada uno de nosotros, tú y yo, somos llamados a ser ese personal del hospital. Y no necesitamos una capacitación. Toda la capacitación que tú y yo requerimos nos ha sido ya dada por la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Es decir, si quisiéramos hacer una comparación, si tú pudieras poner todos los libros de medicina y todo el conocimiento médico, hablando en el mundo, en un pequeño chip y poderlo insertar en nuestro cerebro, aún así no se compararía a la realidad de la presencia del Espíritu Santo y la capacidad que nos ha dado para poder tener los cuidados, la atención y todo el proceso que necesita un enfermo para ser sanado. Porque el médico está con nosotros. Porque aquel que todo lo puede está en medio de nosotros. Pero tiene que haber un cambio en cada uno de nosotros. Somos llamados a ser personas diferentes y somos llamados a hacer cosas distintas. El creyente, cuando lo es o cuando es llamado a ser creyente, hay un cambio radical en su vida. Las cosas que antes hacía, la palabra simplemente nos dice, ahora las hacemos para el Señor. Lo que yo antes era, y Pablo nos lo dice y nos lo recordaba mi hermana Marta hoy en la mañana, todo lo que yo era es basura, porque ahora está viviendo la vida en Cristo. Y por eso puede decir Pablo con toda la confianza que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque podemos estar cerca del Señor en nuestra vida y seguros en nuestra muerte. Somos nuevas criaturas, tenemos un nuevo ser, pero parece que lo que no hemos entendido es que ese nuevo ser nos da un compromiso en un nuevo hacer en Cristo Jesús, en este llamado que Dios le hace a la iglesia a practicar la hospitalidad. En tercer lugar, ¿cómo es que este hospital va a ser llenado de aquellos que tienen necesidad? Versículo 23 nos dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Repito otra vez la primera parte: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando y en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino.
El Señor recorrió y el Señor enseñó. Y lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho es ejemplo a seguir para nosotros como iglesia. Hay varios cantos y varios mensajes o escritos que se han hecho que confirman lo que la palabra nos ha enseñado. La iglesia es hoy el cuerpo de Cristo, por lo tanto se dice, nosotros somos hoy sus pies, somos hoy sus manos, somos hoy su voz hablando a aquel que tiene necesidad. Hoy nuestro Señor no recorre caminando los diferentes lugares. Hoy nos ha enviado a nosotros, a ti y a mí, iglesia, que ha sido llamada a hospitalizar, a dar hospitalidad a aquel que es extranjero y que está en necesidad hoy. Y nuestra labor en ese nuevo hacer es salir, recorrer y enseñar. Y hay que decirlo, la mayoría de las veces como iglesia no lo hacemos. Ayer tuvimos que salir asoleados, llevando un montón de cosas, llegando tarde y recorrer la distancia, ¿verdad? Y hay quienes decían, nunca había venido por este rumbo, por acá no sabía que había ni siquiera colonias. Y llegamos allá a enseñar que Cristo tiene un llamado a vida para el ser humano. Y la palabra nos invita a esto. Hay que salir, hay que recorrer y hay que enseñar. La manera en que el Señor hacía esto de llevar a sanidad a los enfermos, como lo dice la última parte del versículo 23, era saliendo, recorriendo y enseñando. No hay otra forma. Sentados cúlticamente dentro del templo, no estamos saliendo, no estamos recorriendo. Y la verdad es que no estamos enseñando, porque el enseñar entre nosotros mismos, aunque es edificación para nuestra vida, la palabra nos dice que va a llegar el momento en que el Señor va a poner todo el conocimiento en la tabla de nuestro corazón y ya no habrá necesidad de que nos enseñemos unos a otros. Ya somos parte del pueblo de Dios. De hecho, el Señor nos ha hecho, y te lo digo así, autodidactas. Tú y la palabra, por medio del Espíritu Santo, son suficientes para que tú aprendas todo lo que el Señor tiene para tu vida. Pero nos gusta que nos apapachen, nos gusta que nos digan qué hacer, cómo hacerlo, que nos den dirección, que haya liderazgo. Y es bueno, el Señor ha construido su iglesia de esta manera. Pero la verdad de las cosas es que nos hemos olvidado de lo fundamental de la iglesia. No estamos aquí para aprender solamente. Estamos aquí para ser discípulos y para hacer discípulos. Y para hacer esto tenemos que salir, tenemos que recorrer y tenemos que enseñar. Porque es la manera en que aquellos que están en necesidad van a saber que hay esperanza y que hay lugar donde el Señor quiere restaurarles. Versículo 24, y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron, dice la palabra, todos los que tenían, ¿me puede seguir leyendo? Dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. ¿Y qué hizo? Y los sanó. Por eso hablamos de hospitalizar a alguien. Hospitalizamos a alguien ¿para qué? Para que sea atendido y para que sea sanado. La iglesia es llamada a ser una comunidad restauradora. En medio de la comunidad de la iglesia debe la gente encontrar la sanidad en Cristo Jesús, ser restaurada, ser edificada, levantarse nuevamente. Aquel que estaba ciego, hoy sus ojos son abiertos en Cristo. Aquel que estaba sordo, sus oídos son abiertos. Aquel paralítico que ya no podía andar por el peso del pecado, hoy puede andar nuevamente porque Cristo le ha sanado, ya ha declarado sobre su vida perdón, que es lo más importante. Al Señor le trajeron no solamente enfermos físicos, aún enfermos espirituales, aún personas con complejidades de enfermedad en su mente, como son aquí llamados los lunáticos. Pero eso no es impedimento para el Señor. El Señor tiene capacidad de sanar el cuerpo, de sanar el alma, de sanar el corazón quebrantado, de sanar la mente y de sanar también las cuestiones espirituales, echando fuera toda influencia del enemigo en la vida del hombre. Y que el Señor lo pueda hacer no nos exime de hacer lo que la palabra nos indica. Otra vez leo el versículo 24. Y se difundió su fama por toda Siria, dice, y le trajeron. Ahí está tu quehacer y el mío. Y le trajeron. Porque la fama del Señor se difunde.
¿Quiénes hoy difunden la fama de nuestro Señor Jesucristo? De palabra o de hecho, tú y yo. Lo que la gente nos ve a nosotros hacer y decir, ¿le da fama o le da ignominia a nuestro Señor Jesucristo? ¿Le hace que se vea bien delante de la gente? O cuando decimos que somos cristianos, a veces habrá quien diga, uy, pues yo así no quiero ser. Y eso ofende a nuestro Señor Jesucristo. La fama positiva y la fama negativa de Jesucristo hoy sobre la tierra se la damos tú y yo como iglesia. Pero somos llamados de la manera más positiva, somos llamados a hacer, a decir, a proclamar, a demostrar, a ser testigos de que Él es el sanador, de que Él es la bendición, de que Él es la salvación, de que Él nos ha transformado, ha cambiado nuestra vida. Y poder salir y recorrer y enseñar y decir, yo también estuve enfermo, yo también estuve quebrantado, mi corazón también estaba destrozado, pero el médico de médicos, mi Señor y Cristo, me sanó. Y te quiero mostrar el lugar donde estamos la comunidad de aquellos que hemos sido sanados por Cristo. Y nosotros, por el mandato del Señor y por amor de su nombre, queremos recibirte a ti para que ahí seas atendido, para que ahí podamos mostrarte su amor y para que el gran médico sane también tu vida. Somos llamados a difundir su fama, pero también somos llamados a traer a los pies de Cristo aquellos que han de ser sanados. Versículos 23 y 24, que ya los leímos, nos llaman de una manera profunda a ser testigos de cómo Cristo sana todas las enfermedades. Habría que preguntarnos en lo personal, tú y yo, de qué estábamos, y hablo en tiempo pasado, estábamos enfermos. ¿Qué impedía nuestro caminar en la vida? ¿Qué había en nuestra mente que nos atormentaba, que nos causaba dolor, que nos afligía? ¿Qué había en nuestro cuerpo que nos daba ese problema, esa problemática de carencia de salud? ¿Qué problemas o situaciones había en nuestro pensamiento que estorbaban nuestro caminar en el Señor o que simplemente estorbaban el que le conociéramos a Él? ¿Qué nos tenía postrados? Porque verdaderamente no podíamos caminar sin el Señor. Y poder dar testimonio de cómo Cristo rompió todo eso, rompió toda cadena, quitó de nosotros toda enfermedad. Y la palabra lo declara de una forma muy contundente. Por su llaga tú y yo fuimos curados. Curados. Y el Señor nos sana a medias. Tú hoy tienes toda la capacidad de sanidad en Cristo Jesús en tu vida espiritual. Y hoy tienes un llamado a ser testimonio de cómo el Señor sana enfermedades, dolencias, aflicciones, tormentos, aún cuestiones demoníacas, enfermedades mentales y la parálisis, que tengo que decirlo con tristeza, muchas veces como iglesia conservamos. Pareciera ser que aquel hombre, y apenas anoche predicaba de esto, que el Señor le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Pues sí, se levantó, agarró el lecho, caminó una cuadra, lo volvió a poner y se acostó. Ya no porque no pudiera caminar, sino porque le dio flojera seguir caminando. A veces así somos, hermanos, como iglesia. Ya nos sanó el Señor, pero nos volvemos a acostar, nos volvemos a quedar sentados, porque pues ya nos sentimos tranquilos, ya estoy sano, ¿para qué me tengo que mover? ¿Para qué me aflijo? Tenemos un llamado. La iglesia es llamada a ser una comunidad hospitalaria. La iglesia es llamada a practicar la hospitalidad. Y es más que solamente recibir a un hermano, a un pastor para que se quede en mi casa. Es el llamado profundo para la iglesia de su labor espiritual en medio de la sociedad en la que vivimos. Ser el lugar donde Cristo obra, donde Cristo opera. A través de nosotros, del testimonio de gracia, a través de ver en nosotros la gloria de Dios, a través del llamado, a través del difundir la fama de Cristo, lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Ese es el llamado a ser esa comunidad hospitalaria. Y está en ti y en mí, y está en la iglesia, hacer caso a la palabra del Señor y empezar a practicar la hospitalidad.
o como la palabra original lo indica, la filogenia. Esto es la hospitalidad, el amor y la afinidad que como iglesia podemos tener por el que hoy es extraño, por el que hoy es ajeno a nosotros, pero que en Cristo puede ser tu hermano y el mío. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, porque tú, Señor, nos has hecho nuevas criaturas, y eso no podemos negarlo, Señor. El poder de tu Espíritu, la sangre de Cristo ha obrado en nosotros. Hoy, Señor, nos has llamado a ser una comunidad que, habiendo sido restaurada, sea una comunidad restauradora. Que podamos entender profundamente, Padre, lo que es practicar la hospitalidad. No como ceder una cama para que alguien descanse, sino abrir un espacio en medio de la comunidad que es tu iglesia, para que alguien sea atendido, siendo nosotros aquellos que vamos a atender, que vamos a llevar la curación, a cambiar el vendaje, a dar la medicina. Y tú, Señor Jesús, el gran médico de médicos, traer la sanidad completa al alma, para que deje de ser extranjero, para que deje de ser ajeno y se convierta, Señor, en parte de nuestra comunidad. Y sigamos dando testimonio de tu gloria, de tu gracia en nuestras vidas. Llévanos, Señor, a ser verdaderamente como iglesia una comunidad restauradora. Haznos, Padre, meditar profundamente en ellos y cambia nuestro pensamiento, Señor, para que nos levantemos para ser y para hacer discípulos para tu gloria. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a pedirle ahora al Señor a través de este canto que nos llene. Este canto dice: ven y llena esta casa, pero no se refiere a un lugar como un hogar de concreto, no. Se refiere a nuestro interior, a nuestro corazón. Al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria cámbianos, Señor. Ven y llena. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria cámbianos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera
será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Gracias, Padre, por esta mañana, Señor. Y que tu Espíritu nos guíe, Padre, a salir, a servir y a dar testimonio de tu gracia y de tu amor sobre nosotros. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de vosotros, con vuestras familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de Reyes, Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador.
damos honor a ti. Damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Vamos a tener un momento de oración para despedirnos, hermanos. No sin antes recordarles, y sobre todo a nuestros jóvenes, que en punto de las 4 de la tarde hay que iniciar esta reunión juvenil allá en Alianza. El orden del culto, la predicación les corresponde a ustedes, que estemos a tiempo, ¿verdad? Allá a las 4 para iniciar este momento con los jóvenes allá.